Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, sin más preámbulos, sí, vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre los enemigos de la fe, sí, pero hoy vamos a hablar de venciendo los reemplazos de la fe. Vamos a ver cómo vencemos los reemplazos de la fe. Hay algunos reemplazos, sí, que por años hemos vivido con esos reemplazos y no hemos vivido con la fe verdadera de Dios. La fe en Dios, dice la Biblia que hay que tener fe en Dios y no en las cosas, no en las circunstancias. Entonces vamos a aclarar algunos puntos para así poder enseñar y ver qué es lo que es, cómo podemos vencer la fe, ¿sí? Vemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Todos conocemos eso y todos lo tenemos en mente, pero no hemos hecho la transición de que esa verdad se revela a nuestro corazón, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la transición de esa palabra que se revela en nuestro corazón, entonces usted se va a dar cuenta que usted va a vivir con bases bíblicas, ¿sí? Va a vivir con bases bíblicas y cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, entonces vemos que los reemplazos han venido para matar tu fe, para afectar tu fe, para que no vivas con la fe de Dios, ¿sí? Entonces, como vivimos en un mundo de reemplazos, mira lo que dice la Biblia, y vamos a agarrar una base bíblica, dos bases bíblicas, ¿sí?, de la palabra de Dios. Número uno, Lucas capítulo 18, versículo 8, ¿sí? Lucas capítulo 18, versículo 8, venciendo los reemplazos de la fe. Dice la Biblia, dice, os digo, el versículo 8, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y está en un símbolo de pregunta donde dice, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Hoy en día, a través de la pandemia y las circunstancias, los problemas, las crisis están robando y absorbiendo tu fe. Cada vez, se los dije en programas anteriores, en las cápsulas de fe, el justo por su fe vivirá. La fe es creerle a Dios, pero el temor o el miedo es creer a lo que el enemigo puede hacer o lo que la crisis puede hacer en tu vida. Es lo contrario. Por ejemplo, cuando tú crees lo que el enemigo puede hacer, tú vas a atraer el mal que tú crees. Así mismo funciona la fe. Tú atraes las promesas de Dios para tu vida, ¿sí? Tú puedes creer en lo que Dios puede hacer en tu vida y vas a traer lo de Dios. Pero hoy en día la gente está trayendo la muerte, está trayendo la enfermedad, está trayendo la crisis porque cree más y habla más de eso, y eso es lo que está trayendo para su vida. Hoy en día el mundo está en caos, vas al supermercado, la gente lo encuentras con tapabocas, sí hay que tomar las precauciones debidas, estamos claros con eso, pero no ponértelo por miedo o temor a que tú te vas a morir. Yo creo que si tú tienes un plan, un propósito de parte de Dios, en esto no te vas a morir todavía. Amén. Ok, entonces dice la Biblia, dice, hallará fe en la tierra. El segundo versículo que vamos a tomar como base es el libro de acompaña 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sí? Estamos en los postreros días, estamos en las señales. Todas estas cosas que están pasando son señales de que la venida del Señor se acerca. O sea que Jesús en cualquier momento aparece, pero son señales. Pero antes de que pasara algo, Dios siempre va a levantar a su pueblo. Entonces vemos que en los postreros días, dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hace unos días atrás, yo creo que si no es 1 o 2 días atrás, ¿sí?, estuvieron en las redes sociales y aún en las noticias que había una catástrofe en Aruba. Dice que había una cantidad de muertos, que no había comida, que habían cerrado los aeropuertos y que esto estábamos después aquí en Aruba en una calamidad. Qué tremendo cuando se escucha la fuente equivocada, ¿sí? La ministra de Aruba salió diciendo de que eso era una mentira completa. Una mentira completa. O sea, por eso que la fuente correcta de Aruba para las noticias es lo que el gobierno ha sacado en cobertura. Y le damos gracias a Dios de que estamos seguros en esta nación,
O sea, pero sin embargo el ejemplo es simplemente es de que en las redes salieron una fuente de afuera, que no es de Aruba, de afuera, con una noticia totalmente errada. Sin embargo se desmintió a través de la fuente correcta, ¿sí? Así mismo pasa en el Señor, ¿sí? El mundo es una fuente equivocada de información, pero la palabra de Dios es la fuente correcta de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores. Yo creo que la iglesia tiene que saber a quién escucha. No puede escuchar cualquier red, no puede escuchar cualquier persona. Tiene que saber cuál es la fuente por la cual Dios está hablando en este tiempo, cuál es la autoridad que Dios está usando para levantar tu vida a otro nivel de fe, ¿sí? Siempre vamos en una avanzada, la fe siempre va en una avanzada. La fe no se quebranta esta crisis, jamás. La fe no se puede rendir a la crisis. La fe es algo sobrenatural que viene a nuestras vidas, y cuando viene a nuestras vidas, entonces nos da la osadía, nos da el carácter, nos da la fuerza sobrenatural para ir en contra de la crisis. Vemos a Abraham en el tiempo, lo tocamos en las cápsulas de fe, cómo Abraham en el tiempo de gran hambre recibió una palabra de fe, y esa palabra fue suficiente para recorrer el camino en Egipto y prosperar en el camino. Así fue Elías, así fue Daniel, así fue David, y así fueron muchos hombres de Dios en los tiempos donde hubo una gran hambre. Hay una viuda, dice que se llama la viuda de Sarepta. Esa viuda también estaba pasando un tiempo de crisis, 3 años y medio, que no llovía sobre la tierra, pero sin embargo esta mujer estaba a punto de morirse, dice la Biblia, pero sin embargo vino un hombre de Dios, soltó una palabra, y esa palabra prosperó a esta mujer. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la fuente correcta. Y la fuente correcta es la palabra de Dios. La fuente correcta es lo que Dios está diciendo hoy en este tiempo. Dios no va a cambiar su palabra por ninguna crisis. Dios no se va a rendir por ninguna crisis. Dios sigue siendo Dios, y la crisis tiene que doblar sus rodillas delante de nuestro Dios. Para eso el Hijo de Dios apareció, para deshacer todas obras del diablo. Le damos gracias a Dios por eso.